Muy bienvenidos a esta serie sobre Primera Pedro para la Conferencia Pereira. Me corresponde enseñar sobre Primera Pedro capítulo 3, versículos 1 al 7, el tema de deberes conyugales. Son versículos que se aplican a esposas y esposos, entonces son bien especiales para nosotros. Pues a modo de introducción quisiera hacer notar de que la verdad que toda la carta Primera de Pedro está muy conectado con sufrimiento por varias causas, y nos muestra cómo debemos comportarnos cuando sufrimos y cómo Dios usa los sufrimientos para hacernos crecer y madurar en nuestra fe. En el capítulo 1, por ejemplo, versículos 6 y 7, habla de ser afligidos por varias pruebas y cómo somos purificados en nuestra fe, así como el oro se refina con fuego. También el capítulo 2, versos 11 y 12, habla de batallar contra los deseos carnales y la presión del mundo, y cómo por nuestras buenas obras podemos dar un testimonio que glorifica a Dios. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 18 en adelante, habla de sufrir injustamente bajo amos difíciles de soportar. Para aquellos que trabajan en empresas, trabajan bajo un patrón, hoy día los hay difíciles también. Y la idea es que seamos sujetos y respetuosos por nuestra conciencia ante Dios, mostrándonos así aprobados ante Dios. Capítulo 3 habla del sufrimiento en el verso 14 al 17, sufriendo maldición y calumnias y padecimientos por causa de la justicia. Y se nos llama a que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia. No solo testificar cuando el ambiente es fácil, pero estar dispuesto a hacerlo en medio de sufrimiento, de ser maldecidos, de ser calumniados, de ser perseguidos. Capítulo 4, la cosa se pone más dura todavía. Versos 12 al 19 habla de sufriendo el fuego de las pruebas y la persecución por Cristo. Y la importancia de aprender a gozarnos con Cristo, sabiendo que somos bienaventurados por poder glorificar a Cristo de esta manera. Sufrimiento por medio de las pruebas. Y la verdad que Pedro lo experimentó en carne propia, perseguido en la mayor parte de su tiempo como apóstol y eventualmente crucificado, murió como mártir. Entonces él, cuando escribe esta carta, habla de cosas que conoce muy bien. Y al final del capítulo 5, verso 8 al 10, habla de padecer por el adversario, el diablo, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se nos insta a ser sobrios, a velar, a resistirle firmes en la fe, junto con otros creyentes sinceros, no como llanero solitario, sino buscando nuestra fortaleza en Dios y en su iglesia, los hermanos y hermanas que Dios ha colocado a nuestro lado para que juntos velemos, resistamos al enemigo y le sirvamos a él. Pues viendo ese contexto, yo creo que podemos ver que estas instrucciones en el capítulo 3, versos 1 al 7, a esposas y maridos, podemos verlo también en el contexto de parte de los sufrimientos a los cuales somos llamados. Y no es que el matrimonio sea una cruz como difícil de cargar. La verdad es que el matrimonio es un regalo muy precioso de Dios y me considero muy afortunado de tener a Mariana como esposa. El matrimonio trae muchas bendiciones, es muy cierto, pero también trae sufrimientos. Todo lo que vale la pena en la vida implica sufrimiento, implica, tomemos el ejemplo de un futbolista.
Si quiere ser buen futbolista, pues le toca madrugar 3, 4 de la mañana, trotar 2, 3 horas, desarrollar buen estado físico, mientras que sus compañeros pueden pegarse de las cobijas otro rato más. El que quiere ser un comerciante exitoso, pues tiene que dedicarle mucho esfuerzo a su negocio. Lo mismo es cierto en el matrimonio. Es un regalo con muchas bendiciones, pero también trae pruebas y sufrimientos. Y lo mismo es cierto para los solteros. Ya sea que el Señor nos llame a una vida de casados o de solteros, hay sufrimientos, hay pruebas. Ambas formas de vida traen bendición y sufrimiento. Y esto lo vemos muy claro en 1 Corintios 7, cuando el apóstol Pablo habla de las ventajas de ser soltero, las ventajas de ser casado, y muestra que ambos tienen su lugar. Unos son llamados a una forma de vida, otros son llamados a otra forma de vida, pero ninguno es fácil. En Job, capítulo 5 y capítulo 14, leemos cómo todo ser humano es llamado a sufrir de una y otra manera. Voy a leer esos versículos. Job 5, 7. Mariana y yo lo hemos estado leyendo en estos días. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, y toda fogata que haga uno resultan chispas volando por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Somos como chispitas, y así como las chispitas se levantan, así el hombre nace para la aflicción. Sufrimiento es parte de la vida. Capítulo 14, verso 1. El hombre nació de mujer, y ahí estamos todos, corto de días y hastiado de problemas, de tribulaciones, de dificultades. Pues Job lo experimentó en forma exagerada, podemos decir. El apóstol Pedro lo experimentó en una forma muy marcada, el sufrimiento. Pero la verdad que en nuestra vida también, hermano y hermana, somos llamados a soportar el sufrimiento. Y en Lucas 9, 23, cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. El llamado a seguir al Señor es un llamado a estar dispuesto a sufrir con Él. Entonces vamos a dar lectura a estos versículos. 1 Pedro 3, verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Verso 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Llamado el Señor a las esposas y a los maridos. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos comportarnos? Y pues en el contexto que hablamos ahora ratico, de que 1 Pedro habla mucho del sufrimiento, a la esposa que vemos aquí, vemos que ella sufre. ¿Por qué motivo? Porque su marido no es creyente, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En ese entonces, la mayor parte de las esposas no podían elegir su marido, eran los padres los que tomaban esa decisión.
Y muchas de estas mujeres casadas con hombres no creyentes no fue por elección propia. Sabemos que el Nuevo Testamento nos advierte en contra del yugo desigual. En nuestra cultura, en nuestra época, a ustedes jóvenes, señoritas, les exhorto, les animo a que en oración busquen su pareja a alguien que sea creyente, que ame al Señor, para que no sea un yugo desigual. Pero aún en nuestro medio conocemos también muchas familias donde uno es creyente y el otro no, y esto implica dolor, implica sufrimiento, implica pruebas. Y de pronto el esposo también, en el verso 7, vemos que él está casado, dice, con una mujer frágil, tal vez por cuestión de salud, tal vez por su disposición anímica, no sabemos. Pero en este contexto de sufrimiento tal vez vemos un esposo que sufre porque su esposa es muy débil. Y en ambos casos Dios quiere ser glorificado por la manera en que nosotros nos comportamos. Vamos entonces a mirar en primer lugar consejos para las esposas. Y a las esposas les tocan 6 versículos, de ahí quiero sacar 3 puntos principales. A los esposos no nos tocó sino un versículo, pero tranquilas hermanitas, de ahí vamos a sacar 4 puntos para nosotros. Entonces el mensaje más duro nos toca a nosotros. Versículos 1 y 2. Respete y apoye a su marido. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, aun el inconverso, sea ganado sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Llamado a la esposa a que esté sujeta a su marido, a que lo respete, a que se comporte de tal manera que ayude a su esposo a acercarse a Dios. Ahora, si él es creyente, gloria a Dios, apóyelo en su crecimiento espiritual. Esa actitud de respeto, de sujeción, va a ayudarle a él a acercarse al Señor. Pero aun si es inconverso, que su comportamiento, hermana, lo atraiga al Señor. Dice aquí, sea ganado sin palabra. No es que usted sea muda, no es que usted nunca le comparta al Señor, pero lo que más le va a atraer al Señor Jesucristo es sus hechos, su comportamiento, su forma de vida, su forma de tratarle como esposo. Entonces, bien importante para todas las esposas, respetar y apoyar a su marido. Segundo punto, lo vemos en los versículos 3 y 4, crezca en belleza interna más que externa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí hay un llamado, estimada hermana, a desarrollar un carácter atractivo. Y esto es lo que más cautiva el corazón del marido. Es cierto que a los hombres nos entran las cosas más fácil por los ojos, y el primer atractivo hacia la señorita, quien luego se vuelve esposa, es el atractivo externo, lo primero que vemos, pero la verdad que lo que hace que un matrimonio perdure y que aún una relación de noviazgo sea fructífera es el carácter de las personas involucradas. Y por eso Pablo hace este llamado a desarrollar belleza interna. No enfatice la belleza externa, eso es secundario. Lo que más cautiva el corazón de tu marido es el carácter. Y además nos dice estos versículos que es de grande estima delante de Dios. Más importante que la opinión de su esposo es la opinión de Dios. Y Dios dice esto es bien importante. Ahora, no me malentienda.
Tampoco es que se vista mal, ni que descuide su cabello o su apariencia. Es bueno que haga ejercicio, que se alimente equilibradamente, que se vista de forma atractiva, pero no dice estos versículos sin ostentación ni provocación. En 1 Timoteo capítulo 2 hay una enseñanza paralela a esto de la forma de vestir, la forma de llevar nuestra apariencia externa. Y en 1 Timoteo 2:9 dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Otra vez el énfasis es el carácter, las buenas obras, la forma de ser. Pero hay tres palabras claves con respecto a la forma de vestir. Dice decoro, pudor y modestia. ¿Qué es decoro? Decoro significa con belleza. No se descuide, hermanita. Pudor, ¿qué significa? Que no estimule a la lujuria, que sea decente, que no revele más de lo que debe, que no se preste para malos pensamientos. Y modestia, sin lujos costosos ni extravagantes. Y el énfasis es en el corazón y el espíritu. El interno, el de corazón. Y luego dice el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Esas dos cosas, hermanas, esposas, son el énfasis principal del apóstol Pedro. Que su corazón, un corazón bello, un corazón de amor, y su espíritu, dice incorruptible. Incorruptible habla de pureza, un espíritu puro, afable, que significa ternura, y apacible, que significa apacible, que no es peleadora, que no es rencillosa, que es serena, es tranquila. Mire tres características tan importantes para crecer en el espíritu: en pureza, en ternura y en ser pacífica. Y el tercer consejo que da el apóstol Pedro aquí para las esposas lo encontramos en versos 5 y 6, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Imite los buenos ejemplos en la palabra de Dios. Llamado a considerar en la palabra de Dios los muchos ejemplos que hay de esposas, de mujeres de Dios, quienes agradaron a Dios, quienes aún en medio de un matrimonio imperfecto, sin embargo, desarrollaron su carácter de forma tal que agradaron a Dios. Y el ejemplo concreto es el de Sara para con Abraham. Ahora, Abraham, leemos de él en Génesis, no era un hombre perfecto, cometió graves errores, expuso a su esposa más de una vez a graves peligros por ser cobarde, por ser egoísta, y sin embargo dice que Dios la transformó a ella, fue obrando en su vida. Y el veredicto aquí en 1 Pedro, hablando de ella, es que ella llegó a ser una mujer santa, una mujer que esperaba en Dios, una mujer sujeta a su marido, que le obedecía sin temor y le trató con respeto, llamándole Señor. Mira estos 5 punticos claramente. Sara, primero en verso 5 habla de aquellas santas mujeres, mujeres con una vida santa. Primer característica que podemos aprender de la historia sagrada. Luego, que esperaban en Dios, mujeres de fe, mujeres que no se impacientaban,
esperaban que el Señor obrara en su marido, así fuera años, pero tenían esa fe, esa confianza. Sigue diciendo el verso 5, estando sujetas a sus maridos. Ejemplo de sujeción. Luego en el verso 6 dice más todavía, obedecía a Abraham. Ahora, no era una obediencia esclavizante, una obediencia basada en temor, porque termina diciendo sin temer ninguna amenaza. Era una obediencia sin temor. Y quinto lugar, tratándole con respeto, llamándole Señor. Pues en nuestro medio latino, aquí en Colombia, acostumbramos mucho a decir sí señor, sí señora, términos que en otros países de habla española les suena un poco interesante, pero tiene su precedencia bíblica, ese respeto con el cual nos debemos tratar. Pues ahí están los 3 consejos para las esposas, basado en estos 6 versículos. Vamos entonces ahora con los maridos. Un solo versículo, pero nos tocan 4 puntos de allí. En primer lugar, capítulo 3, verso 7 dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Viva con su esposa sabiamente. Hermanos, esposos, maridos, aquí conmigo, que nuestras palabras para con nuestra esposa sean sabias. Piense antes de hablar. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1, 19 al 20. Interesante, no dice todo ser humano, dice todo hombre. Claro que a las esposas también les favorece este consejo, pero Dios sabe que lo necesitamos los varones mucho. Pensar antes de hablar, escuchar con cuidado y cuando hablamos, hablar sabiamente. Esto implica aprender a escuchar bien antes de darle una respuesta a nuestra esposa y aún más escuchar antes de acusarla por algo. La persona sabia, el esposo sabio, es un esposo que escucha con buena atención. Y si de pronto nos falta sabiduría y cometemos errores en este aspecto, pues en Santiago 1, 5 y 6 leemos que si nos falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. Así mi hermano, esposo, marido, pidámosle sabiduría al Señor en el trato para con nuestra esposa. Pero no solo nuestras palabras deben ser palabras sabias, también nuestros hechos deben ser hechos sabios. Acciones sabias, la forma de comportarnos y tratar a nuestra esposa. Entre ello está la fidelidad matrimonial, es muy importante, un hecho clave con el cual comprobamos nuestro amor a nuestra esposa. Demostrar hechos que muestran nuestro amor sincero por ella. En 1 Juan 3:18 nos exhorta el apóstol: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y así debemos amar a nuestra esposa, así debemos tratar a nuestra esposa, vivir con ella sabiamente. Ahí va entonces el primer consejo. Segundo consejo lo encontramos en la frase que sigue, ahí mismo en el verso 7, dando honor a la mujer. Trate a su esposa con alto honor. Honre a su esposa delante de sus hijos. Hable bien de ella ante sus vecinos. Trátela como una reina. Se cuenta la historia en una isla del lejano oriente de un hombre que estaba buscando esposa, y en esa cultura había que pagar una dote a los suegros para que le dieran la muchacha. Y en esa cultura, pues, una mujer valía tal vez una vaca, 2 vacas, o 3 vacas, si era pues muy especial. Pero este joven, cuando se enamoró de la muchacha que quiso, fue donde el futuro suegro y le dijo: voy a darle 7 vacas por su hija.
Y sus amigos le dijeron, usted es tan loco, ¿cómo le ocurre? Eso es mucho más de lo necesario. Y él dijo, ella vale 7 vacas. Y después de casados, la gente fue notando la calidad de esposa que él tuvo. Ella, al verse tan valorada, tan honrada por su marido, su forma de tratarlo, su forma de comportarse fue el de una princesa, fue el de una reina. Y él pagó 7 vacas, pero se ganó una mujer que valió las 7 vacas. Pues es una historia no de nuestra cultura, pero ilustra la importancia de honrar a nuestra esposa, de tratarla a ella como una princesa, como una reina. No desautoricemos a nuestra esposa delante de nuestros hijos. Honrémosla como vaso más frágil. Sigue diciendo la frase allí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Pues esto puede significar varias cosas. Ahora comentaba de que posiblemente implicaba grado de sufrimiento, fragilidad, tal vez por mala salud o tal vez por una disposición anímica. Y ellas son frágiles en ciertas cosas. Tal vez nosotros los hombres tenemos más fuerza física. Tal vez a nivel de palabras que van y que vienen, ellas son más frágiles. Debemos tener cuidado. Tratarlas, defenderlas, protegerlas en esta fragilidad. Honrarlas como vaso frágil. Y yo tengo aquí un ramo de flores en una vasija de vidrio. Y sabemos que el vidrio es frágil. Si yo lo dejo caer, se revienta. No es como una llanta, un neumático. Si lo dejo caer, no le hace, aguanta el golpe. Un martillo lo dejo caer, aguanta el golpe. No significa que valga menos que un martillo, pero hay que tratarlo con fragilidad. Otro segundo posible significado, hay que recordar que delicadeza no significa de menor valor. Nuestros ojos, por ejemplo, son mucho más frágiles que nuestra mano. Nuestro ojo recibe un golpecito y se siente y se duele. La mano recibe un golpecito y no le pasa nada. Ambos son importantes. Y para que el cuerpo funcione bien, tanto los ojos como las manos deben funcionar de forma coordinada. Los ojos ayudando a las manos en sus tareas y las manos defendiendo a los ojos de recibir cualquier golpe, de recibir cualquier herida. Y así recordemos que nosotros, esposos aquí conmigo, somos un cuerpo con nuestra esposa. Y Dios nos dice a nosotros, vean, en ese cuerpo hay muchos órganos, hay unos delicados, hay otros más fuertes. Los que son delicados no valen menos, son bien importantes. Algunos dirían que los ojos son más importantes que las manos. Lo cierto es que no se trata de competencia, se trata de cooperar y ayudarnos el uno al otro. Pero en tercer lugar, aun si ella es frágil en maneras negativas, seamos pacientes para con ella. No la hagamos quedar mal. Busquemos ayudarla a progresar, a crecer para vencer esa debilidad, pero con cariño, sin deshonrarla, ayudándole a poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amemos a nuestra esposa con alto honor, tratémosla como una reina. Tercer consejo aquí para los maridos, ahí mismo en el versículo 7 sigue diciendo, y como a coherederas de la gracia de la vida. Ame a su esposa como coheredera de la gracia. Recuerde, querido hermano, que en el Señor Jesús ella es igualmente hija de Dios y coheredera con Cristo, así como usted. En Romanos 8:17 leemos, y como somos sus hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Esto es una honra muy grande. Entre ciertas culturas en el pasado, solo los varones recibían herencia. Las mujeres no. Las mujeres se casaban con otro hombre que ojalá tuviera alguna herencia y por ahí se pudiera defender. En nuestra cultura las cosas
son diferentes hoy día. Pero Romanos 8 nos recuerda que espiritualmente, esposos y esposas somos igualmente herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y que esta herencia es por gracia de Dios. Coherederas de la gracia de la vida. Es una herencia que no merecemos. La verdad es que ninguna herencia es merecida. La herencia se recibe por ser hijo de familia. ¿Y el hijo qué hizo para merecer ser hijo? Nada. Los padres le concibieron, los padres le criaron. ¿Cuánto más espiritualmente? Nuestro Señor nos concibió espiritualmente y Él es el que nos da esta herencia. Y somos coherederos. Recuerdo una historia verídica que conozco de un hermano y una hermana cuyos padres fallecieron. Y ellos entraron en pleitos y hasta con abogados el uno contra la otra y viceversa por pelearse la herencia. Cosa que al final de años de pleito la mayor parte de la herencia se la llevaron hoy los abogados. Luchar contra el uno y el otro en cuestión de herencia es una torpeza. Es mejor esa herencia disfrutarla juntos. Disfrutar la herencia de ser hijo de Dios. Disfrutar la herencia de la esperanza que tenemos de un día estar con el Señor. Y disfrutar esa mansión especial que el Señor nos está preparando allá en el cielo. Coheredera de la gracia. Entonces, esposos, aquí conmigo, amemos a nuestra esposa. Administremos esa herencia de la cual somos coherederos juntamente. Y el cuarto y último punto dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, oren con perseverancia por su esposo. Nuestro testimonio, hermanos, afecta nuestras oraciones. Si somos malos esposos, nuestras oraciones se verán estorbadas. ¿Cuánto más nuestras oraciones por nuestras esposas? Pues aquí no habla específicamente de oraciones por la esposa, pero el contexto está hablando del esposo viviendo con ella, y en ese contexto nuestras oraciones por ella son bien importantes. Aquí vemos un llamado a orar por ella. Dele gracias a Dios por ella. Ore por su progreso en la vida cristiana y perdónela de corazón si en algo ella lo ha herido. Si ella no es creyente, ore por su salvación. Que sus hechos, hermano, más que sus palabras, la lleven al Señor. Así como vimos más antes, la esposa casada con marido inconverso, son sus hechos, su carácter, su forma de vida. El testimonio vivido es el mensaje más fuerte que le puede comunicar. Así también, si usted, hermano, está casado con alguien que no es aún creyente, su vida, su testimonio va a ser uno de los argumentos más convincentes para ella. Y respalde ese testimonio con sus oraciones. Ore con perseverancia por su esposa. Ore por la madre de sus hijos. Que Dios le dé a ella fortaleza y paciencia y sabiduría. Escuché un dicho que el regalo más grande que usted le puede dar a sus hijos es amar a la madre de sus hijos. Y eso es cierto en este contexto también. Como esposos, oremos, amemos a nuestras esposas. Entonces, en conclusión, resumiendo, para las esposas, respete y apoye a su marido. Crezca en su belleza interna más que la externa. E imite los buenos ejemplos de mujeres de Dios que vemos en la Biblia. Y para los maridos, aquí conmigo, 4 consejos. Primero, viva con su esposa sabiamente. Segundo, trate a su esposa con alto honor. Tercer lugar, ame a su esposa como coheredera de la gracia. Y por último, ore con perseverancia por su esposo.
Que Dios nos ayude, seamos esposos o esposas, a que estos 7 versículos nos toquen el corazón y con su ayuda los podamos poner por obra. Dios les bendiga.